Pues aquí, según yo tengo registrado que nos quedamos en la propuesta, pero inclusive esa propuesta no está bien. Estoy viendo que no está bien definida. Mm. Entonces aquí dice la solución propuesta K1, ajá, pero aquí ya no va la alfa, aquí ya no, más bien no va la beta. Mm. Entonces alfa T y alfa T. Bueno, ahí está la propuesta. Ahora, pues vamos a continuarle. Son los mismos pasos. Bueno, pues entonces, a ver, hoy es 14. Fernández Quiñones. Hay que seguirla ahí como va, como son las instrucciones, son las mismas que los casos anteriores. Entonces, a ver qué hacemos. Sí. A ver, es que me queda la duda ahí cuando me dice que no ve. ¿Qué es lo que no ve? No sé, no se entiende. Mm. Bueno, a mí me casó ahí de pronto la duda, digo, pues a lo mejor todo el mundo no lo ve. Y, mm, ajá, entonces estamos en que hay que evaluar en t igual a 0. Aquí va la t y la t vale 0, ¿no? K2 por 0, ¿cuánto da? Entonces me queda K1. K1 y entonces K1 vale 0. Flores Camacho. Presente, profe. ¿Qué sigue? Pues como ya evaluamos y da 0 y nada más tenemos K1 que es igual a 0, pues ya no tiene caso que hagamos derivadas. Ya en este caso sería sustituir, ¿no? ¿Y cómo utilizamos la segunda condición inicial? Am, Esta otra roja, esta otra, ¿cómo la usamos entonces? pues sería de ¿Cómo calculamos K2 entonces? igual vamos a tener que sustituir, porque K1 nos dio 0, pero el otro es K2, pero igual nos va a dar 0, ¿no? Porque igual lo está multiplicando por 0 en el tiempo y en ambas bases tiene 0. Francisco Solano. No está.
Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Cómo apareció este cero por el K2? En- ya, guay. Ya vi que yo. Ujú. Ay, no, ya está bien, ya. Ahora sí ya Entonces, entendí. Francisco Solano no está. Sí, profe, presente. A ver, ¿qué hacemos ahí? Igualamos al voltaje del capacitor entre la inductancia. A ver, todo el mundo, ¿qué hacemos? Se ¿Se sustituye? derivada de I de t sobre dt es igual a K1 por E a la menos alfa t. Ajá, y luego. Y luego se deriva y se evalúa en cero. Por eso, ¿cómo queda la derivada? Ahí está la derivada del primer término y luego. Sería menos K2. No sería menos, ¿no? Bueno, más K2 por menos alfa más T. Ya. Sí, sí. Y luego, Eso. Mm, vamos a pensar que dijeron eso. Sí, me están fallando, ¿eh? Hay que hacer operaciones a ver qué queda ahí. Factorizar la exponencial. A ver, me queda K1 menos K1 alfa E a la menos alfa T, ¿no? Y luego aquí, y luego, ahora si evaluamos eso en T igual a 0, a ver qué queda. Menos K1 alfa. Menos K1. Voy a quitar esto porque no tiene mucho caso. Ajá, entonces, ¿cuándo? Menos K1 por alfa. Ese no se cuenta, el otro creo. Menos K2 por 0 por alfa d a la menos alfa de 0 Ujú. más K2 d a la menos alfa de 0. Ujú. ¿Cuánto me va a quedar ahí? Menos Menos K1 K1 alfa más K1 K2. K2 alfa. Ya. A ver, la derivada evaluada en 0 es igual a menos K1. Esto se va a 0. Ajá. Más K2
Profe, en K1 le faltó el alfa. Y el alfa, profesor. Y luego, ¿cuánto vale K1? 0. Pero Esto vale 0, ¿no? Implica que K2 es igual a voltaje del capacitor en 0 sobre L. Ya tenemos K1, ya tenemos K2. Ajá. Y ahora, Se sustituyen a la propuesta. ¿cómo va a quedar entonces? Sería I de T igual a voltaje del capacitor en 0 sobre L. ¿Qué me queda entonces? Solamente quedaría voltaje del capacitor en 0 sobre L por T por la exponencial de menos alfa por T. Ahí tenemos la respuesta. Ahí son dos funciones que están multiplicándose. Una que es la ecuación de la recta y la otra la exponencial. Entonces, mientras la ecuación de la recta trata de, pues, de crecer, la exponencial la va, a llevar a 0, ¿no? Bueno, esta solución fue mucho más rápida. Entonces, pues ahí la tienen, por los que les toque en su práctica del circuito de RLC. Si quien le toque el segundo caso, bueno, tendrá que hacer más o menos esto, ¿no? Ahora, pues no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Si es que no, pues vamos a hacer un ejemplo parecido a lo que sería su gráfica, su práctica. Entonces aquí estaba bosquejando un circuito en el que sería, pues, algo muy parecido a su práctica. Si estuviéramos en el caso de que en presencial, pues entonces tendríamos, bueno, aquí les prestaríamos una bobina que vale 1.5 henrios y aquí habría que ponerle su resistencia interna, que vale 330 ohms. Eso ya en su práctica, ¿no? No sé si se las puse así. Que su práctica, no, creo que de otra resistencia, ¿no? Pero bueno, aquí yo tengo la bobina de 1.5 henrios y su resistencia interna de 330 ohms. Aquí estoy proponiendo un capacitor. Y aquí tengo la resistencia, pues digamos lo que se le llama resistencia de prueba. Entonces tendría resistencia, luego viene la bobina que tiene su resistencia interna y luego viene el capacitor. Tengo un circuito RLC
serie. Ujú. Y pues me piden calcular la corriente IDT, obviamente a partir de que accione el interruptor. Ujú. Bueno, a ver qué hay que hacer. Ujú. Recuerden que les voy anotando quién me contesta, quién no me contesta. Ujú. Denle una repasada, aunque sea El valor sencilla. primero en cero para calcular las condiciones. Ujú. Entonces esa va a ser la instrucción. Ujú. A ver, de ahí, cuál sería la red? Gómez López. Aquí estoy, profe. A ver, T Pues, menor que cero. en tu menor que cero, la red sería la misma. Entonces ya no hago otra. No, bueno, a lo mejor podría quitarle nomás ese cablecito que está ahí que se indica el cambio del switch. Y la bobina se convierte en un cortocircuito y el capacitor en un circuito abierto. Es que no se convierte. Se comporta como. Bueno, se comporta. Sí, porque si no van a decir que estamos en clase de magia y como que no. Ujú. Se comporta. No, sí, el capacitor no es un cortocircuito, no es un circuito abierto, no es una fuente, sino se comporta, de pronto se comporta, ¿no? Bueno, porque si los escucha alguien que diga, a ver, que es un circuito abierto? A ver, explícame por qué, o cortocircuito. Y dice, no, no, bueno, se comporta, entonces ya es diferente. Bueno, entonces aquí me decía la bobina, ¿cómo? En corto. Ujú. Aquí vamos a poner la bobina, el capacitor, En circuito abierto. y estamos en T menor que cero, entonces sería I en cero y en cero menos. Bueno, esa es la red. Ujú. González, Eugenia. Yo, profe, A ver, ¿qué hacemos ahí? pues tendríamos que calcular la corriente en el inductor. A ver, ya no lo escuché. Tendríamos que calcular las condiciones iniciales que serían corriente y voltaje. ¿La corriente de quién y el voltaje de quién? La corriente en el inductor y pues, el voltaje en el capacitor. ¿Cuánto vale la corriente en el inductor? Vale 0 porque el circuito está abierto. ¿El voltaje en el capacitor? Mm, Valdría 5 volts el voltaje de la fuente. Ujú. Bueno, ya tenemos esos datos para T menor que cero. Ujú. Grajales. A ver qué hacemos. Pues ahora se acciona el interruptor en T igual a 0. Ujú. Ajá, ¿cuál va a ser la red? Pues sin la fuente quedaría el resistor. El inductor se comportaría como fuente de corriente y el capacitor de voltaje.
A ver, otra vez. Se queda sin la fuente y el inductor se comportaría como fuente de corriente que estaría hacia la derecha y el capacitor como fuente de voltaje que estaría hacia arriba, ¿no? Bueno. Jiménez. Sí, profesor. Ajá. Hay que calcular ahí la I0. ¿Cuánto valdría la I0? El primer voltaje del capacitor, ¿cuánto valdría? El voltaje del capacitor vale 5. Vale 5 volts. Ajá, la corriente en la bobina, ¿cuánto valdría? 0. Profe, una duda. ¿Tenemos que dejar marcado el valor del capacitor como tal, el de microfaradios, igual lo de Henry? No, no lo escuché bien. Que si tenemos que dejar... Ah, ok. Pensé que se tenía que dejar esos valores, pero no, ok. Pues se podrían dejar, pero realmente no interesan, pues, no se ocupan. Porque en ese momento tengo fuentes y las resistencias, bueno, pues esas sí son tal cual. Los otros elementos, pues son fuentes. Ajá, entonces, ¿cuánto valdría ahí la corriente? La corriente valdría 0. Porque, Porque la fuente de corriente que está en serie vale 0. Vale la inductancia. ajá, pues ahí tengo una fuente de corriente que es la que está dominando en ese momento. Entonces vale 0, ¿no? Bueno, habría que ir al paso número 3. Maldonado. No está Maldonado. Vamos a ponerle entonces que no está. ¿Y quién sigue? Manzano. Bueno, creo que ya se fueron de puente. Martínez. Entonces, en el tercer paso vamos a establecer las ecuaciones diferenciales. Bueno, la ecuación diferencial. ¿Cómo le haríamos? Aplicamos leyes de voltaje de Kirchhoff. Pero ¿cuál sería? Recuerden, primero hay que ver cuál es la red, ¿no? Sí. Entonces, tendríamos la red sin la fuente y con los elementos tal cual están. El resistor, la bobina, el resistor y el capacitor. A ver, entonces, aquí estamos. Ya se cerró el interruptor, entonces ya el interruptor bajó. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno. ¿Cómo establecemos ahora la ecuación? Bueno, para empezar, el voltaje en la bobina sería el voltaje de L más el voltaje de la resistencia interna.
Ujú. Pero ahí luego, Entonces tendríamos eso más el voltaje en R más el voltaje en el capacitor. el voltaje en la Y- inductancia, Ajá. más el voltaje en R, más el voltaje en la R interna, más el voltaje del capacitor es igual a ¿quién? A 0. Ujú. Bueno, Martínez Holguín, ¿no está? Presente, Masas. profesor. A ver, Martínez Holguín, ¿qué hacemos entonces ahí? Se hace la derivada, ¿no? Se hace la derivada. Se plantea. ¿Cuál derivada? Masas. Sí. ¿No está Stephanie? Ujú. Sí, luego que dé su falsificante, ¿no? Sánchez Aldaz. Aquí se plantea la ecuación diferencial. Ujú. Pues sí, pero ¿qué voy a hacer? Pues escribirlo de la manera de ecuaciones diferenciales. Ujú. ¿Qué escribo? L de D y T de D sobre dt Ok. más R de T, R así, RDT. ajá, más, O sea que la resistencia depende del tiempo. no, R por I de T, perdón, Ajá, y luego. más R interna por IT, Ujú. más la integral, bueno, más 1 entre C de la integral de I de T, de dt, y eso es igual a 0. Ok. Bueno. Ahora, Sánchez Domínguez. No está. Torres. Tampoco. Valle. Se deriva la integral para que nos quede D, ¿no? A ver qué escribo. D es igual a la derivada con respecto a T y se quita la de la L para que quede A ver, no entiendo nada. Escribo lo que usted me diga. L por D, pero es D mayúscula. ¿Y por qué la mayúscula? Es que primero se iguala D igual a una D mayúscula igual a la D sobre DT. A ver, Antonio Estrada. Se tiene que derivar porque tenemos una integral. Entonces quedaría L por la segunda derivada de IT Ujú. más R de I de T respecto a T, igual con la resistencia interna. Igual a R interna.
No, se hace lo mismo con lo de la resistencia interna. R más R interna por D y T respecto a el tiempo. Y 1 sobre C por IT igual a 0. Bueno, Arias, Pues ahora sí sería cambiar D sobre DT por D. ¿cómo queda? L D al cuadrado por I dt más R por D por I dt más R interna por D por I dt más 1 sobre C por I dt. Ujú. Bueno, Ballesteros, Aquí, profe. ujú. ¿Qué pasó? No, Barbosa, Factorizamos el operador D ujú. ¿Cómo me queda? como D por L A ver, no lo escucho, no sé si los demás le escuchan. ¿me escucha, profe? Sí, adelante. Y entonces RD más R interna por D más 1 entre C igual a 0. Así ya igual a 0. Por IDT. Ah, bueno, sí, faltó Sí, IDT, sí. perdón. Ujú. Y luego, Y entonces el IDT debe de ser diferente de 0 y el otro factor igualarlo a 0. ujú. Aquí vamos a ver a ponerle R total a la R para ir manejando nada más una R. Ajá. ¿Cómo me queda entonces? A ver, Viviano. Ya sacaríamos la raíz, ¿no? ¿No está Viviano? Sí está, pero su micrófono se escucha bajo. Sacaríamos la raíz. Ujú. Ahí que sigue. Sería más RT igual a 0. Ah, Calvillo. Aquí estoy, profe. Ujú. ¿Qué sigue ahí? De ahí sería sacar el valor de D en general, usando la fórmula general. Ujú. ¿Qué escribimos entonces? Entonces quedaría R total, que diga, sí, menos R total más menos
la raíz de r al cuadrado menos 4 en 4L entre C. A ver, ¿los demás están de acuerdo en eso? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Luego más. Recuerden que el 2L entra al cuadrado al radical. Ujú. Menos 4L, 2L al cuadrado. Entonces, a ver, déjame organizar esto. Bueno, pues lo vamos a dejar, vamos a dejar así. Bueno, lo voy a subir tantito. Pues vamos bueno, todavía falta un poquito. Redefinirla un poquito. Para sustituirle los datos, ¿no? Bueno, vamos a proceder a sacar esa raíz. Que va a hacer falta otra hoja. Todavía. Bueno, aquí todavía me